Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, muchas gracias. Hola, buenas noches, Luz, José, Diego, Julie, ¿cómo se encuentran? Perfecto, me alegra que hayan podido asistir. Otros compañeros han tenido dificultades, se les cruza con otro seminario. Bueno, igual dejamos la grabación. Eh, demos inicio, bueno, ahí de pronto si alguien más va llegando, pues bueno, ahí van, se va enterando. Ya estamos en la actividad taller 4, ya ustedes tienen la nota 1, 2, 3, por favor revisen que todo esté en orden, revisen la retroalimentación, si tienen alguna duda, requieren alguna orientación de los temas, por favor, me buscan, ¿sí? He visto que quizás algunos no han visto las webs que hemos tenido, ahí se explican los temas, digamos, con los temas fuertes con los que inicia la hermenéutica, que ustedes se van a dar cuenta ahora en los textos que están trabajando para esta actividad, ya se retoman esos temas, ¿no? Ah, perfecto, José está en otra clase. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a iniciar la grabación. Bueno, listo. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat, alguna pregunta o si quieren intervenir. De todas formas, yo sí quisiera pues, escuchar si tienen dudas. He visto de trabajos que requieren de alguna modificación o corrección de los, digamos, de las del contenido o la interpretación que están haciendo de los textos, hablando de interpretación. Entonces, en ese, digamos, de los primeros temas que vimos, que fue como esa cuestión ontológica de la hermenéutica, que la pudimos ver con Heidegger, que comprendan bien de qué se trata ese círculo ontológico que se proyecta luego en un círculo hermenéutico. Entonces es necesario que ustedes tengan claridad de eso, bueno, tengan claridad de cuál es la propuesta hermenéutica dentro de la tradición filosófica. Un momento, yo aquí reviso esto. ¿Qué falla? En filosofía contemporánea están en un seminario, yo no sabía, hay varios. Diego y Julie también están de pronto en esa clase o no? Hola, profe. Hola, buenas noches a todos. No, yo estoy aquí. Hola, Julie. Hola, Ah, profe. perfecto. No, Listo, nada, Julie. estamos acá. Tampoco estamos solamente en esa clase. Ah, listo, perfecto. Bueno, Luz, de todas formas, y José, si, bueno, ahí queda la grabación por si no están pendientes porque es muy difícil estar en las dos, pero bueno, ahí queda la grabación para que ustedes puedan consultarla, ¿ok? Yo esperen que iba aquí a revisar bueno, listo. Entonces, ya está grabando. Entonces, bueno, yo quiero que siempre como en las web hacemos como, retomamos lo que se ha visto y y también ustedes presentan, digamos, las dudas, los comentarios que quieran hacer a eso digamos, a eso que venimos viendo, revisando, ¿listo? Voy a compartir una presentación con ustedes que retoma como los puntos principales de lo que hemos venido trabajando, de la cuestión hermenéutica, del problema hermenéutico, eh, de digamos, de las diferentes digamos, las diferentes teorías, no, las perspectivas de los autores. Hemos trabajado a Ricoeur, a Gadamer y Grondin, que nos hace precisamente hace una presentación, un recorrido histórico y un panorama de la hermenéutica. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla en este momento? A ver. Señora, yo tengo acceso a la pantalla. Listo, perfecto.
Listo, gracias. Entonces, bueno, en esta actividad de la fase 4, ustedes ya están ustedes, digamos, teniendo en cuenta toda la información que se ha revisado y ya los textos que ustedes están trabajando ahora, los diferentes textos que ya los vamos a ver, están partiendo de unas ideas que ya hemos trabajado. Entonces, si se dan cuenta, muchos de los textos, los tres textos que estamos, los tres temas que estamos trabajando con diferentes fuentes bibliográficas, están partiendo de una especie de recuento de la hermenéutica, ¿no? Entonces es necesario que ustedes tengan claridad de eso porque ya ellos tienen, los autores ya presentan un recuento y ya tienen como una posición, una postura frente a ese contexto de la hermenéutica, ¿no? Entonces es necesario que ustedes tengan claridad porque ahora vamos a ver, unos autores ya tienen una posición frente al trabajo de la hermenéutica, ¿sí? Es necesario que ustedes entonces revisen bien el autor cómo está trabajando la hermenéutica, de qué manera está tomando posición, ¿sí? Una posición, por ejemplo, alejada de Gadamer, alejada de Ricoeur, o tomando posición frente a Ricoeur, está la propuesta también de Bátimo, entonces ya tienen ustedes que tener claridad. Bueno, para eso es necesario que ustedes comprendan entonces el problema hermenéutico. No sé si alguno de ustedes quiere compartirme esa idea del problema hermenéutico. ¿Cuál sería el problema hermenéutico? Digamos, viendo los textos que hemos venido trabajando, desde el Gadamer, desde Ricoeur, los que trabajaron Ricoeur, como no todos trabajamos los mismos textos, no todos trabajaron los mismos textos, el mismo autor, no sé si alguien me quiere comentar cuál sería el problema hermenéutico. Leyendo lo que han leído hasta ahora, ¿qué podrían decir ustedes que es el problema hermenéutico? Pues, buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Bo. Hola, Diego. Pues, como muy por encima, pienso que el problema hermenéutico, pues, yo he visto que la interpretación nace con los textos sagrados y a partir, digamos, de esa forma de ver esa parte metafísica de esos textos, se va como desarrollando, según entiendo, la conciencia misma del ser humano y cómo el ser humano empieza, si se quiere, a comprender e interpretar, y luego creo que hay un momento donde hay como un choque, una lucha por ver si, no sé, las ciencias exactas, véase las ciencias naturales, la matemática, o tiene más preponderancia que esta parte como de las ciencias humanas, que también se enfocan dentro del sentido, la gramática, la semiótica. Ok, gracias. ¿Qué textos revisó Diego? Yo trabajé el que es un texto de Paul Ricoeur. En este estoy trabajando un texto de Gadamer. Bueno, de hecho no es de Gadamer, sino un texto de otra persona que está leyendo un texto de Gadamer. Y al principio había trabajado Ser y Tiempo de Heidegger. De Heidegger, ah, listo. ¿Alguien más? Listo, entonces usted menciona una cosa importante y es la interpretación, ¿no? Entonces el problema hermenéutico es un problema de interpretación. ¿Qué vamos a interpretar y cómo se va a interpretar? Entonces mire que en el recuento, en el recorrido que hemos tenido, hemos visto que hay hubo diferentes momentos y esos momentos, diferentes cuestiones requirieron interpretación, ¿no? Entonces, en un inicio se requería la interpretación, como lo mencionó Diego, de los textos sagrados, de los textos jurídicos, y repetimos eso, y vimos que en ese momento la preocupación era digamos, de qué manera se interpreta, ¿sí? El problema de la interpretación. Entonces, el problema hermenéutico es un problema de interpretación, ¿sí? ¿Cómo interpretamos? Pero entonces, en ese recorrido histórico hemos visto que lo que requiere interpretación ha venido cambiando. Entonces, primero eran unas cuestiones principales, pero luego vimos entonces, y precisamente con Heidegger, vimos que ya esa cuestión de los textos, la cuestión de las ciencias del espíritu, ¿sí? Que requerían un método para
ver de qué manera se interpretan las cuestiones de las ciencias del espíritu, ¿sí? O sea, los objetos de estudio de las ciencias del espíritu, vimos con Heidegger entonces lo que era el giro ontológico de la hermenéutica. Entonces ya no solo requiere interpretación esas cuestiones, sino que requiere interpretación todo, ¿no? Porque ya no es solamente una cuestión de los textos, ni una cuestión de la ciencia del espíritu, sino que el sentido, y que también lo menciona Diego, el sentido, las cosas se presentan ya con sentido, y ese sentido no es traslúcido, no viene dado, es un sentido que requiere interpretación, ¿sí? Entonces, ¿qué requiere interpretación? Entonces, eso no se puede responder unívocamente, sino tenemos que revisar el movimiento histórico de la hermenéutica, ¿no? Que requiere interpretación, ¿sí? ¿Y por qué requiere interpretación? ¿Cuál es el problema de la necesidad de que algo requiere interpretación? La oscuridad. Correcto, sí. O sea, que no se presenta precisamente el sentido completamente, que no es llano, que no es transparente. Entonces, hay algo que requiere una claridad, ¿no? Entonces, claro, hay algo que está oscuro, hay algo que el sentido no se encuentra totalmente develado y no podemos decir qué es. Con los textos sagrados ocurre así, con los textos jurídicos ocurre así, con las acciones históricas, con las acciones de los hombres ocurre así, ¿no? Y en últimas, todo el sentido que emerge en la experiencia requiere de una interpretación. Pero esto es un momento en la historia de la filosofía, en la historia de la tradición filosófica, ¿no? Digamos que aquí estamos dando un salto en la tradición filosófica, que es ese salto de la modernidad. Por eso ustedes se van a encontrar en los textos, ahora vamos a ver más adelante, en los que hay precisamente ese debate entre modernidad y posmodernidad, ¿no? Hay que tener claro qué es la modernidad, ¿no? ¿Cuáles son esos supuestos de la modernidad? ¿Sí? La modernidad arranca con unos supuestos que intenta fijar para poder desplegar el conocimiento. Esos supuestos están en relación con el sujeto, con la verdad, ¿sí? Y hay una forma de ver la realidad. Entonces, ¿cómo es esa forma de ver la realidad en la modernidad? ¿Sí? ¿Cómo es esa búsqueda? ¿La búsqueda de qué? La búsqueda de la verdad. ¿Cómo es esa verdad? ¿Cómo es el sujeto que pretende conocer la verdad? Entonces, el problema hermenéutico es un problema de interpretación, ¿sí? ¿Qué requiere interpretación? Entonces, a través de la historia se va moviendo ese qué, ¿sí? Y luego, ¿por qué requiere interpretación? Porque no es claro, ¿no? No hay claridad, está oscuro. Pero entonces aquí hay un giro y todo esto pues tiene que ver con también un movimiento de la misma tradición filosófica. ¿Listo? El mismo recorrido de la tradición filosófica. Esto no es solamente, digamos, una cuestión mire que es de siglos, ¿no? O sea, la modernidad, si vemos, o sea, inicia con Descartes, digamos que fijemos ahí el inicio, ¿sí? Con esa duda metódica, esa necesidad de que hayan unos supuestos fijos, estables para poder determinar la realidad, ¿sí? Está la pretensión de que haya una unidad en todo el aparecer, pero entonces todo eso lleva, o sea, todo eso lleva unos siglos y todo eso lleva un movimiento, ¿no? Está ahí Descartes, está Spinoza, está Leibniz, entonces miren las mónadas tratando de pensar de qué manera la realidad se compone la realidad y siempre esa idea de que hay unidad, ¿sí? De que hay unidad, de que hay un sujeto que conoce, de que hay una verdad, ¿sí? Y esa verdad se puede conocer, de que las cosas aparecen, pero atrás del aparecer, de la aparición, hay algo fijo, ¿no? Que le da sustento a esa aparición. Entonces, todo eso requiere una comprensión de la filosofía, ¿sí? Un recorrido de la filosofía, y hay un momento en que también, o sea, se interpreta de que la misma modernidad nace con su crisis, ¿no? Entonces, todo ese movimiento lleva a que se comprenda de otras formas la experiencia, se comprenda de otras formas la realidad, ¿sí? Y hay un giro precisamente en la comprensión como modo de ser. ¿Eso qué quiere decir? Ya no es solamente
que la comprensión se requiera para ciertas cuestiones o para ciertos momentos, sino que la misma existencia requiere, toda la existencia requiere de comprensión porque ella, el modo de ser, porque la comprensión es un modo de ser. Sí, eso, el carácter, hay un carácter ontológico de la existencia y ese carácter ontológico de la existencia es la comprensión. Quiere decir que si queremos comprender, si queremos llegar al sentido de las cosas, ¿sí? Todo requiere una interpretación, porque de alguna manera se nos presenta con un sentido y ese sentido necesita una interpretación, ¿no? Entonces tenemos ahí ya el carácter ontológico de la comprensión. Ya no es solamente una cuestión de, digamos, una actividad que dependa únicamente de las ciencias del espíritu, ¿sí? Como si fuera solamente la actividad en contraposición de las ciencias naturales, sino que es un modo de ser de la existencia, ¿sí? Entonces se devela la estructura interpretativa de la existencia. Entonces la existencia requiere de interpretación, ¿sí? El mismo sujeto requiere de interpretación. Ya el ego no es translúcido, no es transparente, no es un ego el ego que solamente a través del despliegue de las facultades, ¿sí? De las cogitaciones, cogitatios de Descartes, puede él comprenderse, ¿no? Sino que la forma de comprenderse ya es interpretativa. Entonces, y es interpretativa al modo de que, por ejemplo, en Riquet, de la narración, hay un recorrido, una identidad narrativa, ¿sí? No es un ego que se comprenda y que sea absoluto, sino precisamente con los autores que él llama los autores de la sospecha, Freud, Marx, ¿quién es el otro? Se me escapa. Nietzsche. Entonces, ellos van a señalar que las cosas no son como parecen, ¿no? Y que el sujeto precisamente no es claro y en él emerge una oscuridad de la cual no podemos dar cuenta inmediatamente. Entonces, ese giro ontológico que se da en la hermenéutica es un giro ontológico digamos que se vino a presentar con la fenomenología, ¿no? Con la idea de que las cosas emergen con sentido. No es ya la búsqueda de un sentido que se puede conocer de forma empírica o racional, ¿sí? Digamos, la propuesta de los racionalistas o la propuesta de los empiristas para ver cómo se construye la representación que tenemos en la cabeza de las cosas, como si fuera, allá están las cosas y aquí tenemos el mundo representado, y de qué manera el mundo externo llegó a esa representación, ¿no? Ese no va a ser el problema porque ya las cosas emergen con sentido. Las cosas emergen ya, el sujeto no es un sujeto que conoce el mundo, sino un ser en el mundo que da cuenta y que está en el mundo, ¿no? No es el mundo por fuera del hombre, ni el mundo dentro de la cabeza del hombre solamente como ideas, sino que es esa relación unívoca de ser en el mundo. Entonces, esa estructura ontológica, por eso la recomendación de tocar los primeros parágrafos de Heidegger, de comprender los primeros parágrafos de Heidegger de Ser y Tiempo, para ver de qué se trataba la pregunta ontológica, la pregunta fundamental de la fenomenología en Heidegger, y porque de ahí se había tomado precisamente, había tomado la hermenéutica esa idea, ¿no? ¿Alguien recuerda o alguien leyó Ser y Tiempo, los primeros parágrafos? Diego, si quiere, Diego, ¿de dónde emerge esa idea del círculo ontológico? ¿Quedó claro o quedó un poco confuso, por ejemplo, que se quiera aclarar un poco? Profesora, en estos Ajá. momentos, o sea, cuando trataba de recordar si yo leí la parte inicial, me acuerdo que al principio, o sea, cuando se dejó la guía de lectura no traía la página, los primeros capítulos, sino que creo que como capítulo sexto, y la verdad, yo leí esa parte que hablaba Sí, sobre la claro. adicción afectiva, del ocultamiento del ser, pero Ya. no sé si la
y solo pues lo digo como por tirar una diana, pues la típica pregunta de Heidegger de entonces si es la misma ontología de porque hay algo y no más bien nada. Sí, sí, por ahí va. O sea, la preocupación de Heidegger. Claro, es que cuando hubo en la guía estaba unos parágrafos, por ejemplo, el 29, creo que era el parágrafo 29, Ser y Tiempo. Eran pues parágrafos muy adelantados que me parece a mí que pues complicaban un poco la lectura de Heidegger y también es la relación con la hermenéutica, ¿no? Pero aquí lo importante es esa idea de la precomprensión, de la estructura de la comprensión, ¿sí? Y el modo en el que se presenta la comprensión. Siempre que se presenta algo, siempre estamos en una precomprensión. Entonces él dice la precomprensión del ser. O sea, de alguna manera todo ente, ¿sí? O sea, todo lo que está en el mundo se presenta con un sentido y se presenta y de alguna forma proyectamos una comprensión, ¿sí? Uno dice esto es o esto no es, esto se parece, digamos que esa es la forma en la que se da la experiencia. Si nos ponemos a pensar, no hay algo que caiga en la experiencia, ¿sí? Que esté frente a nosotros y no digamos nada, ¿no? Y no sepamos, no digamos, bueno, podemos no enunciar, pero no haya un sentido. Si no hay sentido, pues no aparecerían. O sea, el modo en que aparece la experiencia siempre emerge con sentido y siempre proyectamos una comprensión. Entonces, lo que se nos presenta, lo que pretendemos comprender, siempre está determinado por una precomprensión. Y Heidegger apunta a que ese círculo es positivo, en el sentido de que no es necesario, ni es un círculo vicioso, ni es un círculo que deba superarse, porque así se da la comprensión. La comprensión siempre está determinada por una precomprensión, o sea, proyectamos alguna comprensión. Y ese círculo ontológico del ser, o sea, que Heidegger menciona en los primeros parágrafos para enunciar que es importante que volvamos a la pregunta por el ser, o sea, ¿cuál es el sentido del ser? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la importancia del ser? ¿Cuál es la importancia del carácter ontológico precisamente de la existencia, de las estructuras ontológicas de la existencia? Y cómo desde la existencia debemos hacer la pregunta, hacemos la pregunta por el ser. Entonces, la misma existencia se pregunta por ella misma porque el Dasein, que es el que pregunta, es existencia. Entonces, como que hay un llamado a la comprensión de la existencia y de la estructura interpretativa de la existencia. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, que hay una estructura interpretativa de la existencia, que si comprendemos la existencia, lo hacemos siempre desde una precomprensión. Y eso lo toma Gadamer, ¿no? Gadamer toma eso y dice, es que esa es precisamente la forma, la estructura, el círculo ontológico de la interpretación. O sea, cuando vamos a comprender algo, comprendemos, por ejemplo, cuando comprendemos un texto, lo comprendemos siempre desde una tradición. Entonces, quienes leyeron a Gadamer revisaron el concepto de tradición, el concepto de autoridad, el concepto de prejuicio, ¿sí? Y la resignificación de esos conceptos, la resignificación del concepto del prejuicio, ¿no? Que es un prejuicio. Precisamente todo eso hace parte de la precomprensión y de la estructura circular de la interpretación. De la estructura circular de la comprensión, ¿no? Siempre comprendemos, proyectamos un comprender, y esa precomprensión, que es la proyección de esa comprensión, está determinada ¿por qué? Por una tradición, está determinada por unos prejuicios que vienen de una tradición. Así que no hay que superar la tradición y ahí está precisamente haciendo una crítica a la modernidad, ¿no? Son conceptos que vienen siendo revaluados porque la modernidad así había postulado otras cuestiones. Un sujeto que no depende los prejuicios son, digamos que criticados y deben ser superados. Los prejuicios no deben ser no debemos tener prejuicios a la hora de comprender porque debe ser un sujeto
llano, transparente, digamos que por encima de la tradición, no debe estar determinado porque el sujeto es absoluto. Entonces es necesario que nosotros comprendamos que esta hermenéutica es siempre un diálogo con esa modernidad, ¿no? Entonces, la evidencia el problema de la distancia histórico y cultural. ¿Qué es eso, no? En la comprensión de un texto se evidencia el problema hermenéutico. El problema hermenéutico, que es lo que requiere interpretación. Lo que requiere interpretación, hay un problema en esa interpretación, y es la distancia. ¿Sí? Entonces, los que leyeron a Ricoeur, que me pareció extraño un poco, es que los que leyeron a Ricoeur no hablaron precisamente de la apropiación, ¿no? Y de la lectura como forma de hacer contemporáneo un texto. ¿Qué es eso? O sea, los que trabajaron Ricoeur, no sé si de pronto no quedó claro eso o pensaron que no era importante, pero claro, el problema de la interpretación en Ricoeur y precisamente la forma en la que Ricoeur enfrenta esa distancia histórica es con la lectura. Entonces, el texto manifiesta precisamente el problema de la hermenéutica, ¿sí? Ustedes ven que Gadamer habla de la comprensión de un texto, Ricoeur habla de la comprensión de un texto porque evidencia ese problema de la hermenéutica, ese problema de la distancia cultural e histórica. ¿Cómo nos acercamos? Entonces, para los dos, miren que no es un problema la distancia, sino que la distancia hace parte, es un carácter ontológico de la comprensión, ¿sí? No es necesario, como se pensaba también en un principio Dilthey, y es suprimir esa distancia, ¿no? Ir hasta allá para comprender el contexto del autor, para comprender la psique del autor, ¿sí? Y saber con ese conocimiento de autor y contexto del autor, develar el sentido. Pero Gadamer dice y Ricoeur dicen que no es necesario eso porque, claro, el lector tiene un mundo. El lector interpreta desde un horizonte histórico. Entonces, para Gadamer está la situación hermenéutica desde un horizonte histórico y está el horizonte histórico del texto. Y lo que él propone es una fusión de horizontes, ¿no? Para los que leyeron a Gadamer. Ricoeur propone, y Gadamer lo hace a través del diálogo, ¿no? Hay que dejarse interpelar por el texto hay que dejarse interpelar, y esa interpelación es por medio de ¿qué? ¿Recuerdan? A los que leyeron a Gadamer, ¿cómo se da ese dejarse interpelar? Aquí está, miren, el que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo por él. Una coherencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva desde el principio de la alteridad del texto. Hay una alteridad, ¿cierto? ¿Y por qué esa alteridad? Porque está en otra parte, porque está en otro lado, porque está en otro horizonte histórico, en otro horizonte cultural. Pero de alguna manera tenemos que dejarnos decir algo. Y en Gadamer, ¿qué es importante, por ejemplo? ¿Cómo surge esa interpelación? Surge cuando hay una pregunta. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cuestionamiento, cuando digamos que no está todo claro y yo pregunto algo, o sea, hay una duda, hay un cuestionamiento. Y ahí empieza el proceso hermenéutico, ¿no? Que se da como diálogo, como conversación. Entonces, esa es la característica de Gadamer, de que me dejo interpelar porque el sentido no está claro. Hay una pregunta que le hago al texto y hay una conversación con el texto por medio de las preguntas que emergen, porque el sentido no está claro, porque hay una alteridad, ¿sí? Porque si el texto fuera totalmente llano y lo comprendiera totalmente, digamos que no es algo extraño, ¿no? No emerge como algo extraño. Entonces, es importante, digamos, esta propuesta de Gadamer que se da a través del diálogo.
Y ahí Riquer, para los que leyeron a Riquer, va a decir que no se da a través de un diálogo. Él va a decir, hay una distancia, ¿sí? Hay un problema y es la distancia histórica y cultural, ¿cómo la superamos? Y no es superarla en el sentido de dejarla a un lado, sino cómo entramos en ese juego. Riquer dice que es a través de la lectura, ¿no? Entonces, y él también habla de unas anticipaciones, de unos prejuicios, unas opiniones previas, porque es que, claro, estamos comprendiendo desde el horizonte y estamos comprendiendo desde el mundo del lector. O sea, el lector con la lectura, entonces la comprensión del texto, o sea, en Riquer se da por medio de la lectura, es que es la lectura la que permite la interpretación. Entonces, diferencia con Gadamer la escritura. ¿Sí? Riquer va a decir, necesitamos una comprensión, ¿sí? Pero no es a modo de... nos dejamos interpelar, pero no es a modo de diálogo, ¿sí? Es precisamente la escritura propicia la interpretación porque hay una lectura, ¿sí? Y hay una lectura, ¿por qué? Porque hay escritura. Entonces, no es a modo de diálogo, dice él. Ya no hay un autor que me pueda responder. Y dice, en el momento de escribir, el lector es ausente y en el momento de leer, el autor es ausente. Y ya no puede haber un diálogo, dice él, no hay diálogo. Entonces aquí hay una diferencia con Gadamer, ¿sí? No es al modo de diálogo de preguntas, va a ser a través de la interpretación, él va a decir. Entonces, y él entonces ya replantea unas cuestiones precisamente que venían discutiéndose en la hermenéutica y habla de dos modos de abordar el texto. Para los que leyeron a Riquer y que tengan claridad en eso, ¿no? Había dos modos de abordar el texto, que es la explicación y la comprensión. Esa ha sido la dualidad en la interpretación que emerge desde Dilthey, ¿no? De que una cosa es comprender y otra cosa es explicar. Explicar es para las ciencias y comprender es para las ciencias del espíritu. Las ciencias, perdonen, ustedes están viendo las diapositivas, ¿cierto? ¿O se quedaron con la primera? No, han podido ver las diapositivas mientras yo las pasé. Hasta el momento solo me queda en la primera y no se ve directo el archivo en el PowerPoint. Yo no sé por qué siempre pasa eso. O sea, entonces vengan, aquí pueden ver, por ejemplo, la segunda, hermenéutica, problema hermenéutico que requiere interpretación. No, ¿cierto? Sí, señora, en estos momentos yo la puedo ver. Listo, entonces voy a pasarlo. Si ustedes de pronto les voy a ir diciendo paso a la siguiente diapositiva. Si no pasa, entonces me avisan, ¿vale? Aquí estoy pasando a la siguiente diapositiva, la comprensión como modo de ser. ¿Sí la ven? Sí, señora. Listo. Aquí paso a la siguiente, que es la comprensión de un texto, donde se evidencia precisamente el problema de la distancia histórica y cultural. Y hablamos de las dos perspectivas entre Gadamer y Riquer. ¿Listo? Y acá estoy en la comprensión del texto. Cuando le doy como ampliar, se inmoviliza, no pasa más. Entonces yo de pronto reitero esto porque los textos que van a leer actualmente ya parten de ese recuento, ¿no? Y algunos toman posición de ese recuento. Algunos van a decir, yo opino un poco parecido a Dilthey, que sí es necesario conocer la psique del autor. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que Gadamer decía, no es necesario conocer la psique del autor, ¿no? Porque no podemos trasladarnos allá. Entonces, para que comprendan esa dinámica entre Gadamer, Dilthey, Riquer, Dilthey, Riquer, Gadamer. ¿Sí? Y tengan en cuenta que el problema es precisamente ese problema de la interpretación. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo abordamos el tema de la distancia? ¿Cuál distancia? La distancia histórica y la distancia cultural. ¿Listo? Entonces, Riquer, y aquí haciendo un poco de énfasis en Riquer, yo les dejé a ustedes también la grabación de un CIPAS de Riquer en donde solo abordamos el texto de Riquer, ¿no? Para que ustedes, si quieren, lo consulten, porque es necesario que revisen de qué manera abordamos ese texto, ¿no? Y si tienen alguna duda, por favor, me comentan, ¿no? Si necesitan alguna orientación, me avisan.
revísenlo si ven alguna discrepancia con lo que yo digo y ustedes como lo comprendieron, pues me comentan. Bueno, entonces hay dos modos de abordar el texto para Riquer. Vamos aquí, Riquer. Y él retoma el problema planteado, digamos, la forma en la que se empezó la disputa con las ciencias, las ciencias naturales, que también mencionó Diego hace un momento, y es que, claro, las ciencias naturales despliegan un método para conocer y para hallar la verdad, ¿no? Entonces las ciencias del espíritu también, digamos, con esa pretensión de tener, de asegurar el conocimiento, de asegurar una verdad, entonces diseñan un método, que pretenden diseñar un método. Pero miren que todo eso lleva a que se reevalúen y a que se resignifiquen los conceptos precisamente que la ciencia está tomando, ¿no? ¿Cómo ve la realidad la ciencia y cómo ve la realidad la ciencia del espíritu? ¿Cómo es la verdad de las ciencias y cómo es la verdad de las ciencias del espíritu? ¿Cómo es la verdad para la hermenéutica? ¿Sí? Entonces, Riquer dice, hay un problema con la forma en la que se está comprendiendo esa dualidad, explicación, comprensión. Dice, retomémosla. Y él la enuncia entre explicar e interpretar, ¿no? Dice, en un inicio no es la misma dualidad, no es la misma, no son entre estos dos conceptos, sino dice, en su inicio es explicación, comprensión. Bueno, pero luego él va a hablar de explicación e interpretación. Entonces quiere fijar una diferencia con esa dualidad y decir, no, es que no son contrarios, digamos, una no excluye a la otra, sino que voy a explicar, voy a resignificarlos y esa relación la voy a presentar como una dialéctica, ¿sí? La lectura es la dialéctica entre estas dos actitudes, ¿sí? Dos actitudes de abordar el texto. ¿Listo? Cambié de diapositiva, se pueden ver la comprensión del texto. Entonces cito a Riquer, me faltó la página, perdonen. La lectura es posible porque el texto no está cerrado en sí mismo, sino abierto hacia otra cosa. Leer es, en toda hipótesis, articular un discurso nuevo al discurso del texto. Entonces, la interpretación surge con la lectura, ¿sí? Con la lectura es que podemos dar cuenta del sentido del texto. Y leer es ponerse en la orientación del texto. Es necesaria la lectura. Pero entonces esa lectura tiene dos componentes, y es uno, la explicación, la estructura del texto, y otro es la interpretación, ¿sí? O la comprensión. Bueno, que a mí me surge la duda es por qué la necesidad, o no sé ustedes cómo interpretan la propuesta de Riquer de que haya una estructura del texto. ¿Sí? A diferencia de Gadamer, que no aborda esta cuestión, y por qué la necesidad en Riquer de que haya una estructura, por ejemplo, explicativa del texto, y esa necesidad de resignificar la relación entre explicación e interpretación, ¿no? ¿Cuál sería como esa intención de Riquer de precisamente cuando ustedes leen a Riquer, dice él, es que el texto tiene una estructura, es una estructura lingüística, ¿no? Podemos revisar aquí las partes del texto, cómo están conectados, la forma de la narración, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de la narración? Y luego, pero ese es un paso, ¿no? Dice, pero ahí no hemos hallado ese sentido del texto. Se requiere de la interpretación, ¿no? De la comprensión. Una de las finalidades de toda hermenéutica es luchar contra la distancia cultural. Esto es una cita de Riquer. Una de las finalidades de toda hermenéutica es luchar contra la distancia cultural. Miren. Lucha que puede comprenderse en términos puramente temporales, como una lucha contra el alejamiento secular, o en términos más verdaderamente hermenéuticos, ¿no? Alejamiento secular es que está en otra época, o sea, una distancia material, real, pero dice en términos verdaderamente hermenéuticos, ¿no? O sea, una diferencia también de sentido, como una lucha contra el alejamiento del sentido mismo, del sistema de valores sobre el cual el texto se establece. En este sentido, la interpretación acerca
iguala, convierte en contemporáneo y semejante, lo cual es verdaderamente hacer propio lo que en principio era extraño. Y eso lo hace la lectura. Y eso lo hace la siguiente, digamos, la otra etapa, la otra actitud de abordar el texto, y es la comprensión, ¿sí? La interpretación. La interpretación permite eso precisamente. Y es lo que Riquet en el texto habló de apropiación, ¿no? Apropiarse de un texto, ¿no? Y es esa propuesta de Riquet de abordar la distancia. Tanto Gadamer como Riquet toman distancia de esa idea y no están de acuerdo de que para comprender el texto se deba comprender la psique del autor. Algunos mencionaron eso, que me pareció un poco extraño, porque eso es lo que ellos no, digamos, Riquet no pretende hacerlo, no dice conozcamos la psique del autor para comprender el texto. No, en Riquet la comprensión del texto se da desde él mismo, ¿sí? Y en Gadamer también él alude a la cosa misma, ¿no? O sea, él habla de qué es lo que sobre qué estamos preguntando. O sea, la cuestión misma es la cosa misma que requiere interpretación, que requiere claridad en el sentido, y no es el autor. Bueno, entonces toman distancia con ese psicologismo del autor para comprender el texto. Que algunos mencionaron eso, y entonces pues, yo les dije quizás, ¿no? Que no era por ese lado, porque en el texto ahí mismo nos manifestaba que hay que ir a las cosas mismas. Es un poco como el llamado también de la fenomenología, ¿no? A las cosas mismas, ¿sí? Que de todas formas una cosa está siempre poseída por una teoría, por una precomprensión, aunque bueno, esto no implica que despejemos todo y veamos como si fuera la cosa en sí, ¿no? No es eso, porque no hay nada no hay nada detrás de la aparición. O sea, está ahí, ¿no? Con la aparición misma. La historia, el sentido emerge de forma histórica, y eso es lo que hay que comprender. Entonces, Riquet dice, lo que quiere el texto, eso es una cita también, lo que quiere el texto es introducirnos en su sentido. Entonces, esa apropiación, ¿sí? Que es hacer contemporáneo el texto a través de la lectura, pero no es solo eso, sino, y él aclara digamos, esta parte de la apropiación, pero dice, requiere algo más, y es lo que requiere el texto es introducirnos en su sentido, es decir, según otra acepción del término sentido, ponernos en la misma dirección. Si la intención es la intención del texto, y si esta intención es la dirección que ella abre para el pensamiento, hay que comprender la semántica profunda en un sentido fundamentalmente dinámico. Así, podría decirse, explicar es extraer la estructura, es decir, las relaciones internas de dependencia que constituyen la estática del texto. La estática del texto, ¿no? Interpretar es tomar el camino del pensamiento abierto por el texto, ponerse en ruta hacia el oriente del texto mismo. Entonces, en Riquet hay digamos, una fuerte idea de que la interpretación del texto se da en el texto mismo, ¿no? No por fuera de él. Hay un sentido que emerge en el texto y que se puede hallar, ¿no? Y este sentido, ese sentido, digamos, no choca, sino que se encuentra con el mundo del lector, ¿sí? O sea, el lector lee desde su mundo, ¿sí? Entonces aquí también digamos que una alineación con Gadamer, y es esa idea de que nosotros estamos comprendiendo desde un horizonte, desde un mundo. Está el mundo del texto, pero está el mundo del lector, ¿sí? Entonces tenemos que, de alguna manera, también evidenciar esos prejuicios, esa precomprensión del lector, pero hay que hallar el sentido del texto, ¿no? Ahí está. Un momento, aquí es, listo. Entonces, esto, digamos que la propuesta de Gadamer y de la hermenéutica, ¿sí? Vista desde Gadamer y desde Riquet, es un diálogo precisamente con la modernidad, ¿no? Es un diálogo con la tradición filosófica, es una resignificación de unos conceptos de la tradición filosófica,
¿sí? Que nos ponen a nosotros a pensar en el sujeto trascendental, ¿sí? Que el sujeto trascendental es una idea moderna, ¿no? Entonces, se reevalúan precisamente el problema de la verdad, ¿sí? Miren los que leyeron a Grondin, Grondin habla de algo que no estaba en el texto de Gadamer, y es que Gadamer acude a la idea de juego, ¿no? Tomado precisamente de la estética, de cómo en la estética está la idea de juego, y eso también lo toma Riquet, y es la participación, para los que leyeron también a Grondin, de la participación que se da con la comprensión, ¿no? Yo participo de la verdad, como en el juego yo participo, o sea, yo participo de unas reglas, yo me dejo determinar por unas reglas, pero en esa búsqueda de la verdad, yo participo de esa verdad porque, digamos, la determino de cierta forma, pero esa verdad también me determina a mí, ¿sí? Entonces, en ese juego, esa dinámica de comprensión y autocomprensión, que también en Riquet se da, con la lectura hay un descubrimiento de sí, va a decir Riquet, ¿sí? Cuando yo leo y comprendo, también gano algo de comprensión de mí mismo. Gano algo de comprensión de mí mismo, ¿en qué sentido? En que me encuentro en un horizonte determinado, en que me encuentro con unos prejuicios determinados, en que me encuentro que quizás no puedo comprender ciertas cosas. Entonces hay una confrontación y puede darse la posibilidad de que uno se comprenda a sí mismo también, ¿no? De que gane comprensión. Esa es la idea. Y esa es la invitación hermenéutica, a que a que entremos en el juego, ¿no? A que entremos en el juego de la participación de la verdad, como dice Bultmann en ¿qué? En el texto de Grondin. Ay, perdón, es que siempre me pica mucho la nariz cuando estoy aquí. Soy alérgica a los gatos y tengo un gato. Entonces, qué pena estar así todo el tiempo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es como la invitación de la hermenéutica. eh, y ustedes se dan cuenta, ahora vemos con los textos, que precisamente los está invitando a eso, ¿no? A ese replanteamiento de la realidad. ¿Cómo es la realidad? Una realidad dinámica, una realidad que necesita ser interpretada o por medio de la narración va a decir Riquet, pero eso no lo vimos nosotros, esa identidad narrativa, no sé si ustedes alcanzaron a estar, no sé si participaron de la conferencia de Red, de filosofía en red. Un profesor argentino de la UBA nos compartió esa idea de la identidad narrativa. Es que en Riquet hay una narración, ¿no? O sea, la narración precisamente el acercamiento a la verdad, el acercamiento al yo es narrativo. O sea, dice Riquet, cuando yo me estoy comprendiendo, yo me comprendo precisamente porque yo puedo narrar lo que he sido y ese yo, por ejemplo, de kantiano, ese yo que está presente en todas las acciones, que de esa manera puede dar cuenta de que es el mismo y de que las acciones que cambian en el tiempo, imagínense que nosotros cambiáramos con cada acción, que lo que yo percibo ahora, si soy yo la que lo percibo y no otro yo, porque hay como una unidad, ¿no? Temporal en ese yo que sabe que lo que está sucediendo, pues le está sucediendo, nos está sucediendo a nosotros mismos, a un yo, ¿no? ¿Sí? O que fuera, por ejemplo, como ese cuento de Funes, el memorioso de Borges, el que no puede precisamente dar unión a eso y todo lo que acontece, todas esas pequeñas cosas que acontecen en el tiempo se presentan como diferentes. Entonces, esa idea del yo que está presente en todas las acciones, el yo no es un yo histórico que se une a través de la narración, del recuerdo, ¿sí? Yo recuerdo, digamos, y hay una narración de ese yo y sé que soy yo porque hay una narración que la une, ¿no? Entonces, el modo de acercarse a la realidad, una realidad que no es, que es dinámica, una realidad que no es, digamos, que no en últimas, no es solamente un aparecer y que yo voy a descubrir cuál es esa estructura, voy a descubrir su estructura, ¿no? Desde un sujeto trascendental, sino que es una realidad. Bueno, eso es algo que también ustedes pueden pensar desde la hermenéutica, ¿no? ¿Cómo es esa realidad?
cómo es la realidad a la que nos está invitando la hermenéutica, porque hay un rompimiento con la tradición filosófica y con la modernidad. O sea, es muy importante que tengan presente esos supuestos kantianos del idealismo alemán, del racionalismo, de Descartes, porque en Descartes, en la medida en que yo me conozco, o sea, pienso y pienso, luego existo, ¿no? O sea, hay una certeza de la existencia porque pienso. Y en la medida en que yo conozca las facultades del pensamiento y cómo determinan la realidad, conozco la realidad, ¿no? O sea, la realidad se determina por el pensamiento, ¿sí? Entonces, en la hermenéutica eso ya no va a funcionar así y precisamente, pues, o sea, la hermenéutica que, digamos, que es heredera de la fenomenología, de la irrupción que hace la fenomenología en la tradición filosófica, ¿no? En esos fundamentos del conocimiento, en esa idea del sentido, de que las cosas emergen con sentido, de que no emergen como si fuera una nada y luego se recompone el sentido, no, emergen con un sentido. Entonces, en esa medida, ¿cómo abordamos la realidad, no? Una verdad de la cual participamos, una verdad que se construye. Y todo eso rompe precisamente esa modernidad y hablamos por eso de una posmodernidad, ¿no? Y aunque sea loco decir porque llegó a esos términos del todo vale, ¿sí? Que uno, digamos que queda, pero es que pareciera que fuera así, ¿por qué no? ¿Por qué llegó, de todas formas reflexionen ustedes en eso, por qué llegó esa expresión a, a calar en el pensamiento, ¿no? O sea, todo vale. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso desde la perspectiva del sujeto-objeto, desde la perspectiva del sujeto-mundo, ¿sí? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo emerge el mundo actualmente? O sea, ¿cuál es la búsqueda del conocimiento? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿Cómo nos acercamos actualmente a la verdad? Una verdad interpretativa. Claro, entonces ahí hay un rompimiento, o sea, ya no es una verdad eh, que podamos dar cuenta, una verdad, digamos, la verdad de la proposición que podemos dar cuenta en la medida en que nos fijamos si en la realidad existe, pero es que ya no es así, ¿no? Sino que ya es una verdad interpretativa, narrada, ¿sí? Y es un sujeto también que está en movimiento, o sea, cómo combinamos precisamente Heráclito y Parménides, por ejemplo, ¿sí? Esa posición, que venimos desde tiempo atrás hablando de lo dinámico, como, lo que cambia y la unidad, ¿no? Mira que es el problema de la filosofía. Y nosotros ahora vivimos eso, vivimos la desfundamentación, la descentralización del sujeto, ¿sí? Ya no hay un centro como tal, no hay un sujeto trascendental. ¿Qué tenemos ahora? ¿No? Eso es lo que precisamente ahora en los retos y las perspectivas y la aplicación de la hermenéutica, con lo que ustedes ahora se van a enfrentar, con lo que nosotros nos enfrentamos ahora, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la filosofía? ¿Sí? Develar, desvelar esa realidad, cómo se está manifestando la realidad actualmente. Es una realidad, ¿cuál es esa manera en la que estamos viviendo la realidad? ¿Sí? ¿De qué manera estamos viviendo también una realidad en la que unos subyugan a otros, en la que hay exclusión, en la que hay explotación? Eso es la realidad. Y necesitamos interpretarla. Y entonces en uno de esos textos va a decir, pero no solo interpretarla, ¿no? Como dice Marx, o sea, la filosofía no está solo para interpretar, sino para modificar, cambiar. ¿Sí? ¿De qué manera hay una propuesta eh, desde todos estos cambios para cambiar la realidad, ¿no? Entonces tenemos los textos precisamente del taller 4. Un momento. Del taller 4, y es uno de esos temas es ¿qué tarea desempeña la hermenéutica en el pensamiento actual tras el legado de la tradición que se resquebraja en contextos posmodernos? Entonces miren eso que se resquebraja, ¿no? ¿Qué es eso de posmodernidad? ¿Sí? O algunos hablan de transmodernidad, porque hay un rompimiento de los supuestos. Pensar en esa idea de verdad, pensar en esa idea de sujeto, pensar en esa idea de mundo, un sujeto que no se conoce a sí mismo, un sujeto que está determinado por una oscuridad, ¿sí? De la que nos habla también Freud, de la que nos habla el psicoanálisis, nos está determinando una oscuridad que a veces no podemos hacer evidente,
¿no? Y ahí está, nos está determinando un mercado, unas dinámicas del mercado que no comprendemos y que está determinando la realidad y nos está determinando el comportamiento de los hombres y no podemos develar bien qué es, ¿no? Pero ahí está y la tarea es interpretarla y la tarea es también transformar, ¿no? Entonces, en este texto, el texto fuente principal está otro, pero bueno, uno es como para mencionar cuestiones que tengan en cuenta a la hora de hacer el resumen, ¿no? Pero antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Me están siguiendo las diapositivas? En ese momento ven las diapositivas de la que dice actividad de taller 4, aplicación de la hermenéutica. Sí, profesora, sí, sí se ven. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que de pronto requiera que se amplíe? Profesora, yo tengo una pregunta. Es referente al tema de que es un texto. Justamente cuando el autor que en estos momentos olvido es, no sé por qué se me viene la palabra Dirty, pero no es. Pues la Schleiermacher o... Levi-Strauss, Ajá. haciendo una crítica a Levi-Strauss sobre la concepción como de mi tema, en función de que habla de que Levi-Strauss como que intenta simplemente explicar el texto a partir de su base, bueno, o sea, su propia estructura, su propio mundo, y llega hasta ahí y no entra en el contexto, digamos, de interpretación. Y cita, pues, digamos, como esos capítulos del Génesis, pero la verdad, digamos, como, no, digamos, ese tipo de cosas, la verdad, no, a mí no me quedó claro. Y siempre, pues, como que quedé bastante con esa duda entre, o sea, se explicó en principio, el texto a partir de sus partes iniciales, pero que sería interpretarlo en ese caso. Claro, es que él está diciendo que, bueno, sí, lo que me acuerdo, de pronto si se me escapa algo, bueno, o luego lo podemos ver con detalle, y es que hasta ahí no llega la interpretación, ¿no? Digamos que ahí no ha aparecido la interpretación. Ahí estamos explicando el texto, sí, en esa estructura, apoyándose en Levi-Strauss, hay una, digamos, hay una estructura que se puede develar y hay una explicación del texto, pero con la explicación no llegamos a la interpretación. Él dice, ahí ya requiere algo más, ¿sí? Y no requiere, y entonces no solo requiere la explicación y es develar la estructura del texto, ¿sí? O sea, que nos muestre precisamente en el mito cómo está compuesto el texto, pero con eso no lo hemos interpretado, dice Riquet. Con eso lo hemos explicado. Entonces, si develamos la estructura de un mito, por ejemplo, y acudiendo a Levi-Strauss, entonces, ¿cómo se compone un mito? Dice, listo, hasta ahí llegamos a una parte. Entonces, como que la crítica es que el estructuralismo, o sea, dar cuenta de la estructura no da cuenta de la interpretación. Es una parte. Requiere ahora la interpretación, ¿no? Y que la interpretación es precisamente la comprensión del texto. ¿Y qué es la comprensión? Entonces es hallar ese sentido, pero ese sentido que leemos nosotros desde acá, desde este horizonte, desde el mundo del lector, ¿sí? Y encontrar, y encontrar el sentido, ahora sí, encontrar el sentido del texto, o sea, la orientación, hacia dónde va, cuál es su objetivo, ¿no? Que de todas formas ese objetivo es interpretado desde el mundo del lector, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no está como, o sea, está en el texto, yo lo voy a hallar, pero yo lo estoy hallando desde el camino en el que yo estoy leyendo. Entonces, lo que, digamos, la crítica que ahí hace es que esa es una parte, es una fase, no es la interpretación en cuanto tal, ¿sí? Entonces, la interpretación es precisamente, como veíamos hace un momento, es hacer el texto contemporáneo. ¿Sí? Bueno, dice, bueno, ¿y eso qué es? No? Pero entonces, esa es la interpretación, esa es la lectura. ¿Y qué es hacer el texto contemporáneo? Podría uno preguntarse, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, pensando, por ejemplo, también en la idea de Gadamer, es en esa fusión de horizontes, ¿no? O sea, yo estoy leyendo el sentido, pero lo estoy leyendo desde acá y de alguna manera tengo que evidenciar desde dónde lo estoy leyendo, ¿no? Entonces, evidenciar precisamente la situación hermenéutica en la que leo para poder comprender ese sentido del texto. Entonces, debe haber ese diálogo, como dice al principio Riquet, y es
articular un discurso nuevo al discurso del texto. Esa es la interpretación, ¿no? No es hallar la estructura como tal, hasta ahí no he interpretado, he explicado, sino es articular un discurso con el discurso del texto, ¿sí? Entonces hay que hallar un discurso, pero yo también estoy tejiendo un discurso desde ese texto. Entonces, esa es como la idea. ¿No? Puede ser que claro, quedan interrogantes, ¿no? O sea, pero esa también es la idea de la filosofía, o sea, no tiene que quedar todo claro, porque si no, ¿desde dónde filosofamos? O sea, hay filosofía desde la pregunta, ¿no? Y esa es la idea, que queden preguntas, que queden cuestionamientos. Desde ahí nacen los trabajos, nacen los artículos, ¿no? ¿Qué es hacer contemporáneo un texto? ¿Cómo se teje un discurso del lector y cómo se teje el discurso del texto? No sé si responda, Diego, ¿sí? Si no, pues igual puede quedar para poder seguirlo trabajando. Pues la verdad, digamos como si buscaba de pronto una ejemplificación de una posibilidad de interpretación de, no sé, de un texto sagrado, mítico, pues sin embargo, no sé si de pronto cabe la Foucault en La verdad y las formas jurídicas, al principio, en el capítulo 1, me acuerdo de eso en filosofía contemporánea, que habla sobre Nietzsche y cómo, digamos, que hace justamente esa transvaloración de ese sujeto que es la unicidad del mundo, que es Dios, y pues siento que ese texto de Así hablará Zaratustra, por lo menos en lo poco que lo he leído, trata de ejemplificar o trata de estar escrito estructuralmente hablando como la Biblia, busca como este tipo de metáforas, pero trata de evocar pues otros sentidos, imagino su propio mundo, su propio instalación de conceptos. Y habla también pues de la idea de cómo la verdad surge más como de la violencia, de la lucha, y él hace la metáfora de dos espadas como que se están rozando, bueno, y se genera una luz, una chispa, y que el conocimiento no son las espadas, no es material, sino que es la luz. Me imagino igualmente la idea de que el sentido, sí, de un mismo texto es casi como un planeta, como una acumulación de sentido que se hace en sí mismo y genera un nuevo sentido, en este caso lo que podríamos decir gravedad, y entre, pues no sé, como más grande sea esta fuerza de atracción, pues va a tener a, no sé, más otros textos, otros sentidos orbitando alrededor de este, generando pues casi como un sistema de sentidos, pero pues hablando en términos de estructura, hasta ahí pues creo. Pues, No, está bien, claro, es que digamos que la estructura es algo que bueno, dice es fija, ¿no? Pero la interpretación sí puede ser, o sea, la interpretación puede ser, o sea, es dinámica y es casi que infinita, ¿no? O sea, se puede seguir dando, se puede seguir manifestando. Por el trabajo que hace Nietzsche con el nacimiento, el origen el nacimiento de la ¿sí? tragedia. Ujú. O sea, miren el trabajo que hizo él, ¿no? O sea, tomó unas figuras, o sea, ahí están Apolo, Dioniso, y lo que hace él es, hace una interpretación de eso, ¿no? O sea, hizo una interpretación a partir de esas dos, digamos, devela primero una estructura, o sea, que es Dioniso, que es Apolo, y luego hace una interpretación de la relación de los dos eh, y, de la, y de la forma en la que eso refleja la realidad, ¿no? El modo en el que se da la realidad, el modo en el que surge la realidad y esa dialéctica entre esos dos dioses y el cómo crea una interpretación a partir de eso, ¿no? Entonces, ese es el juego de la interpretación, ¿no? O sea, la interpretación tiene algo fijo, pero la interpretación va más allá, ¿no? O sea, crea unos sentidos que están de la mano digamos, de lo que está ahí, de la estructura, o sea, que está fija, pero hay una novedad, ¿no? O sea, precisamente, o sea, eso no se le había ocurrido a nadie más y eso no era, digamos, dicen, eso no es un trabajo filosófico, pero él lo vio así y esa es la tarea de la hermenéutica, ¿no?
propiciar esos nuevos sentidos a partir de unos sentidos dados, que no estaban ahí y emergen, ¿no? Dentro de una estructura fija. Entonces, bueno, pero sí, o sea, como usted menciona, no sé si sí, está bien por ahí. Sí, señora. Igual si quedan dudas, bueno, igual podemos seguir dialogando, bueno. Muchísimas. Entonces, no, con mucho gusto. Entonces, miren que aquí tenemos otro texto, o sea, algunos van a trabajar este texto de la actividad 4, que es el de González, reduciendo la violencia, la hermenéutica nihilista de Gianni Bátimo. Entonces, aquí habla de un lenguaje, del ser como acontecer, ¿sí? Y del lenguaje, la relación lenguaje-mundo, perdón, lenguaje-ser, ¿sí? La determinación del ser y digamos, como llama Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, y va a haber una relación aquí entre lenguaje y ser para la determinación del mundo. Entonces, para que ustedes tengan presente esta relación en este trabajo, ¿no? En este trabajo de la ¿qué? De la tarea de la hermenéutica con el rompimiento de esos supuestos de la tradición. Bueno, es para que tengan presente qué está proponiendo aquí y cuál es el reto de la hermenéutica con el resquebrajamiento de estos supuestos. ¿Cuál es ese reto, no? Va a hablar de una hermenéutica, eso, nos va a hablar de una hermenéutica ontológica y una hermenéutica nihilista. Entonces va a trabajar, va a mencionar a Bátimo, y Bátimo teniendo distancia, digamos, con Gadamer. ¿Por qué tiene distancia con Gadamer? Habla de una desfundamentación, miren esto. Entonces todo esto se presenta con este movimiento de la fenomenología, de la hermenéutica, ¿no? Una desfundamentación y ser para la muerte. Entonces, desde la perspectiva de Gadamer, digamos, desde la perspectiva y la toma de posición de Gadamer frente a la hermenéutica. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué entonces va a hablar de una ontología, de una hermenéutica nihilista, para que ustedes tengan presente y revisen eso? ¿Cuál es la diferencia entre hermenéutica ontológica y nihilista y por qué, digamos, Bátimo hace referencia a esta parte, ¿no? A esta posición, a esta perspectiva? El significado de la muerte, ¿cuál va a ser? Esa posibilidad, esa imposibilidad de todas las posibilidades, ¿no? Y la posibilidad de todas las imposibilidades. O sea, ya con la muerte no hay ninguna otra posibilidad, y también es la posibilidad, es la posibilidad de todas las posibilidades, ¿no? O sea, que es lo único que tenemos seguro, y qué es lo que nos imposibilita otras posibilidades, la muerte, ¿no? Entonces la muerte es un fundamento, pero es un fundamento nihilista, ¿sí? Entonces ese va a ser el fundamento que propone Bátimo. Y esto que, digamos, que propicia, ¿sí? Que propicia dentro de la perspectiva hermenéutica, que propicia, digamos, en el trabajo de reconstrucción de la realidad y de transformación de la realidad. ¿Qué nos propicia? El fundamento que otorga fundamentación al ser ahí es su falta de fundamento. ¿Qué nos propicia eso? Precisamente con ese rompimiento de la modernidad del sujeto, de la verdad. Entonces, el ser como evento, ¿qué es eso? Como un evento, como un acontecer, ¿sí? Ya no es el ser fijo, esa sustancia que vamos a conocer, esa metafísica de la tradición metafísica del sustrato, ¿sí? Del subjectum que pretende conocer una sustancia, sino es un ser como evento, como acontecimiento, en el que el único pensamiento que lo puede escuchar es el de la rememoración o recuerdo, Andenken. O sea, solamente a través del recuerdo, ¿no? Y cómo recordamos el recuerdo del recuerdo que es, ¿no? O sea, podemos dar cuenta de ese ser. Entonces, todo eso es para que ustedes lo piensen, precisamente revisar la crítica a Schleiermacher y a Gadamer, porque va a decir Bátimo, Gadamer, hay una continuación de la metafísica, ¿sí? Un énfasis en la subjetividad. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, eso es lo que el texto está revisando, ¿no? Entonces, como les digo, miren que entonces tenemos que tener claridad lo que propone Schleiermacher, lo que propone Gadamer, porque aquí ya en estos textos hay una digamos, ya partimos del hecho de que ustedes reconocen esta hermenéutica, ¿no? Reconocen el movimiento hermenéutico, reconocen la problemática hermenéutica, reconocen las perspectivas desde Schleiermacher, desde Gadamer, ¿sí? Reconocen entonces el rompimiento de los fundamentos de la modernidad,
y nos ubicamos ya en esa superación, no, en ese o transmodernidad o esa posmodernidad, ¿no? Entonces revisen los presupuestos metafísicos, critica Bátimo, la fundamentación y el sujeto autotransparente, ¿no? Entonces la necesidad de una fundamentación, esa es una necesidad moderna, de que haya un sustento desde donde yo pueda reconocer que conozco algo y que algo es verdadero, ¿no? Esos fundamentos, ¿cuáles son? Fundamento del sujeto trascendental, el fundamento de las ideas claras, el fundamento de que hay una verdad que se puede hallar, el fundamento de las facultades del, del pensamiento que pueden dar cuenta de la verdad, del sujeto autotransparente que es, ¿no? Ese ego que puede que revisando, digamos, las facultades del pensamiento, yo puedo dar cuenta del ego, ¿sí? A través del reconocimiento de las facultades puedo decir qué es el hombre, ¿no? Pero miren que esa idea moderna de qué es el hombre es una idea universal, ¿sí? O sea, se imaginaban los modernos un hombre, ¿no? Como tal, un hombre. Todos de alguna manera piensan de cierta forma, tienen ciertas facultades y todos, hay una representación del hombre. Eso que ha llevado, ¿no? Ha llevado a una universalidad, universalismo y con los, digamos, con los universalismos hay una especie también de totalitarismo, ¿no? Entonces, en este otro tema, que es cómo se puede utilizar el círculo hermenéutico como herramienta metodológica en filosofía, entonces aquí nos habla en este texto, digamos, de Estupiñán y Fuentes, es de la investigación cualitativa y es de qué manera la hermenéutica sirve como un método en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces aquí también parten otra vez de un recuento de la hermenéutica. Los presupuestos de que parte de la hermenéutica, ¿cuáles son? La realidad. Toda comprensión humana sería hermenéutica. Miren, esto ya es una revisión, esto ya es es una presentación de lo que ya ustedes han visto del recorrido hermenéutico. Toda comprensión humana sería hermenéutica, en parte determinada por la cultura, la historia y nuestra condición geosocial, peculiar y personal. Eso es una idea hermenéutica de la realidad, ¿no? Entonces hay una revisión de antecedentes, la revisión de la conciencia histórica, ¿sí? Entonces ahí tener presente a Gadamer con la idea de la situación histórica, el uso del círculo hermenéutico, miren, de la comprensión, de la interpretación para hacer una investigación cualitativa. Entonces, digamos que la antropología toma muchos elementos y una fundamentación de la hermenéutica, ¿sí? Ustedes saben que la antropología hace un trabajo de campo, un trabajo precisamente de la comprensión del otro, ¿no? De cómo comprendo al otro, cómo me acerco al otro, qué es el otro. Entonces empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es el otro? Para saber que el otro tiene un mundo, tiene un contexto histórico. Entonces todo esto, digamos, de como parte de la comprensión del otro, parte siempre de una precomprensión y de unos conceptos del que está viendo y accediendo a la información del otro. Entonces es importante, por ejemplo, precisamente para el trabajo con la comunidad, para el trabajo social, el reconocimiento de ese círculo hermenéutico, ¿no? De esa fusión de horizontes, de esa situación histórica del que está conociendo, de esa precomprensión que siempre se está proyectando en la interpretación, ¿no? Yo proyecto una comprensión. ¿Para qué? Precisamente para ver los niveles de análisis de la investigación cualitativa. Entonces, para que tengan en cuenta estos puntos, ¿no? Cuando ustedes revisen el texto, cuando vayan a hacer el resumen. Pronto, claro, o sea, la idea es, sí, pues yo no estoy, digamos, pidiendo que se hable de todo en la medida, o sea, todo lo que se dice, pero sí, por ejemplo, una forma de tener en cuenta lo que se dice en un texto es fijarse en los títulos, ¿no? En las partes del texto, ¿sí? Separadas por títulos, por subtítulos, y ver si ustedes están mencionando de alguna forma ese contenido, ¿no? Y en qué medida, pues sí o no es necesario mencionarlo y en qué medida. O sea, solamente de esta parte me parece importante rescatar esta idea,
¿sí? Pero entonces revisen todo el texto, porque a veces veo que algunos se quedan solo con una parte del texto cuando lo revisan. Entonces, como que, por ejemplo, cuando tomaron lo de Gadamer en el texto de Verdad y Método, solo hablaron algunos de los prejuicios y la tradición, como si fuera el único tema del texto. Luego había otro tema, la idea de lo clásico, que era precisamente para hablar la participación en la tradición, la idea de la fusión de horizontes, la idea de la, ¿de qué? De la historia efectual. Entonces, había cosas que no se tocaban y pues eran importantes, ¿no? Mencionarlas porque, digamos, hacía parte del todo de esa parte que ustedes están leyendo del texto. Otro tema es cuáles son los retos que ha de abordar actualmente la hermenéutica. Entonces aquí nos menciona, pues solamente pues menciona el texto de Bechot, también está el texto del profesor Gama, en donde habla de si en la hermenéutica hay como tal un método. Recuerden que Gadamer dice, no hay un método y no hay una preocupación por un método, que era la preocupación de Dilthey. Entonces, venga, hagamos un método. Entonces dice Gadamer, no, es que así el texto se llama Verdad y Método, o sea, las ciencias del espíritu como tal, pues no es necesario la construcción de un método. Precisamente, si vamos a ser críticos con las ciencias naturales, con las ciencias exactas, pues no tenemos por qué hacer un método para abordar la verdad, porque precisamente la verdad, o sea, no se puede abordar con un método. Pero entonces está también el artículo de Gama donde dice, venga, voy a revisar si eso como tal es así, ¿no? Si de verdad no hay una intención de Gadamer de proponer un método o no hay un método propuesto en Gadamer. Entonces, esa es la otra lectura de este tema, ¿no? Que pueden revisarla. En este texto, hechos e interpretaciones hacia una hermenéutica analógica, entonces, revisar qué es, digamos, la hermenéutica analógica como política de la interpretación. ¿Qué está planteando eso? Mire, la hermenéutica analógica, ¿sí? Como política de la interpretación. Entonces, ¿qué es la hermenéutica analógica? ¿Sí? Entonces, parten de la idea de que la hermenéutica analógica tiene injerencia en la vida social, de que la hermenéutica, o sea, podemos hacer uso de la hermenéutica para comprender, no solo para comprender, sino para transformar la vida social. Y él parte de una idea de un etos analógico. ¿Qué quiere decir eso del etos analógico? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de etos, no? Etos es un comportamiento o un carácter, un modo de ser. ¿Sí? La palabra etos viene de carácter y es un modo de ser, o sea, un carácter, digamos, se logra como modo de ser en la, digamos, en la existencia, ¿no? Por eso la palabra ética viene de etos, y es un modo de ser, un modo de comportarse, un modo de, un modo de comportarse en la existencia, en el mundo. Entonces aquí habla de un etos analógico, y precisamente acude a, a las virtudes, ¿no? Hablando de ética. Y habla de qué tipo de virtudes, cuál es esa virtud que él retoma de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es esa virtud que le permite precisamente hablar de un etos analógico? Entonces, ¿qué se requiere para una actitud prudencial? Bueno, y habla de la prudencia, de la frónesis, ¿no? La hermenéutica como juicio ponderado prudencial. Entonces, requiere, precisamente la hermenéutica es un juicio ponderado, va a decir él. O sea, para que haya un etos analógico se requiere de un juicio ponderado y la hermenéutica nos permite a nosotros ese ejercicio hermenéutico por toda esa comprensión que hemos ganado de la existencia, de la ontología del existir, ¿sí? Que se da con ese carácter comprensivo y con esa búsqueda interpretativa desde la dinámica de la historia, desde dejarme interpelar por la alteridad, por la diferencia. Entonces puede construirse un juicio ponderado, ¿no? Juicio ponderado prudencial, va a decir. ¿Qué quiere decir eso? Y eso precisamente es el que nos va a permitir crear un etos analógico o una hermenéutica analógica. Entonces, ¿por qué? Porque hay unos escenarios de interculturalidad. Entonces, miren que precisamente con todo ese movimiento es que vinimos a hablar nosotros de interculturalidad, ¿no?
Y él dice, vamos a poder abordar el problema de la universalidad de los derechos humanos. Porque ¿cuál es el problema de la universalidad de los derechos humanos? Pues que parece que no fuera tan universal, ¿no? ¿En qué se fundamenta la universalidad? En una moralidad universal. ¿Cuál moralidad universal? ¿Sí? ¿Cómo fundamentar la universalidad de los derechos humanos? Porque nos hemos dado cuenta que no en todas las comunidades se interpreta de la misma forma. No en todas, no en todos, digamos que funcionan esos mismos derechos, ¿no? Y eso, precisamente, cuando emerge la alteridad, cuando nos damos cuenta de que no hay un yo, y no hay un ser humano único, el cual puede representar toda la humanidad, sino que hay una alteridad, ¿no? Y entonces hay una necesidad de comunicarnos con la alteridad. ¿Cómo nos comunicamos con la alteridad? ¿Cómo entramos en diálogo con la interculturalidad? ¿No? Entonces aquí hay varios temas, la crítica de la filosofía actual, ese movimiento, esa relación entre modernidad, posmodernidad o transmodernidad. Entonces ¿qué es lo que se está, digamos, superando o dejando atrás? Ya lo hemos revisado de cierta manera con las ideas hermenéuticas. ¿Cuál es el nuevo giro ontológico? Sí, él habla de un giro ontológico. Digamos, ¿a qué se está refiriendo? De pronto a esos puntos les sirven es para que ustedes orienten un poco la revisión y la redacción del resumen. Bueno, entonces lo que propone es una hermenéutica analógica del diálogo intercultural, ¿no? Para que tengan presente los que tomaron este tema y tomaron este texto. ¿Qué es eso de la hermenéutica analógica que permite precisamente el diálogo intercultural? No sé si algunos ya leyeron el texto, por ejemplo, no sé si aquí están ustedes los que tomaron este tema y ya leyeron el texto, que pronto les requieran alguna ampliación o, bueno, alguna observación, por favor me interrumpe, como no estoy viendo la pantalla, entonces por cualquier cosa me interrumpen. Bueno, me dicen, sí, aquí yo quiero hablar de esto, no hay problema, ¿listo? Entonces, eso es como, bueno, las pautas para que tengan en cuenta cuando vayan a abordar ese texto, ¿listo? Hermenéutica actual, hermenéutica analógica, que es el tema que acabamos de mencionar, y es la hermenéutica debe servirnos para comprender nuestra sociedad y para construirla adecuadamente. Esa es la propuesta que hace ese texto, ¿no? O sea, sirve para esto y también para una reconstrucción. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que ha venido ganando en esa tradición filosófica y lo que ha venido ganando desde la forma de comprender la existencia. Ayuda a resolver asuntos. ¿Cuáles asuntos? De orden económico, como la pobreza, de orden político, como la debilidad de la democracia, y de orden ontológico, como el nihilismo, ¿no? Entonces, ese ser que ya no se puede aprender unívocamente, ¿no? Sino que hay una equivocidad, dice él ahí en el texto, del ser, ¿sí? Y de alguna manera, miren lo que Nietzsche decía, ¿no? O sea, porque no es tanto un nihilismo, digamos, que nos deje sin actuar, sino que dice Nietzsche, si se caen las verdades metafísicas, que todas, quiere mostrarnos que esas verdades metafísicas todas son más o menos narradas, no son metáforas. Son metáforas que se anquilosan en un momento y quedan estáticas y ya creemos que son verdades. Pero dice, cuando vamos a hacer la arqueología y ver de dónde vinieron, son metáforas, en un momento se dieron de esa forma históricamente, pero podemos vivir sin metáforas, dice él, sin metáforas metafísicas, y a lo que nos está invitando cuando habla es el humano demasiado humano, en esa analogía que hace entre el hombre que conoce y la gaviota que surca el mar, que vuela sobre el mar sin ningún lugar a donde tenga que ir, en donde piensa que la ciencia y el arte pueden conjugarse para conocer la verdad y en una relación, digamos, dinámica entre las dos, puede que emerja la verdad, pero una verdad que puede destruirse y podemos construir otra verdad. Digamos, es un nihilismo que no tiene que dejarnos sin vida, ¿no? Que no tiene que dejarnos derrocados, sino al contrario, dice llenarnos de vitalidad,
¿sí? O sea, vitalidad porque ya no tenemos quizás unos grilletes o que nos estén atando a algo, sino que somos libres, ¿sí? Y nos damos cuenta que la verdad es histórica y que la verdad emerge, emerge, pero se destruye también. Y que no nos dé miedo de eso, dice él, ¿no? Entonces es un nihilismo, hablan también del vitalismo, ¿no? O sea, vital, ¿sí? Él dice que eso precisamente nos va a llenar de vitalismo, de entusiasmo, ¿sí? Que ya, digamos que Nietzsche es precisamente, Heidegger va a decir que es el último metafísico, pero claro, Nietzsche habla es de ese quiebre ya metafísico, ¿no? En el que quiere él proponer eh, precisamente otra forma de afrontar esa realidad que se viene construyendo con la modernidad, ¿no? Y con esa metafísica de la modernidad, esa metafísica del ser, de la permanencia del ser, ¿sí? Eh, más cómo compaginar precisamente Heráclito y Parménides. Un poco también habla este texto. Bueno, entonces toda esta parte es comprender la tradición filosófica y comprender el rompimiento de esa tradición filosófica por medio de la propuesta hermenéutica, ¿sí? Que nos ubica en la actualidad, ¿sí? Y nos presenta unos retos desde la hermenéutica con la actualidad, con la sociedad, ¿no? Una hermenéutica que tiene un ejercicio, ¿sí? Que tiene una praxis en la sociedad, precisamente desde su estructura, ¿no? O sea, por permitirnos eh, el diálogo con lo diferente, ¿no? Con lo otro, con un otro que no se subsume en las ideas del uno y del sí mismo, sino que es otro diferente, otro totalmente diferente a mí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esos son los tres temas que ustedes van a elegir, ¿sí? Van a, cada uno va a elegir, se va a trabajar la misma dinámica que es elegir un tema, elegir una fuente y realizar una ficha. Bueno, entonces tener presentes como esas orientaciones que se dieron aquí para que ustedes revisen el texto. Tener en cuenta también la dinámica del foro, digamos, para presentar sus dudas, para presentar sus observaciones, para que dejen la ficha y otros construyan el video comentando esa ficha. Bueno, si llega una ficha a tiempo, ¿sí? Digamos, ustedes ven que ya pues no llegó, ustedes necesitan entregar, entonces pues se deja el mensaje en el foro, no hay más participantes para poder hacer el video, así que yo hago el video comentando mi ficha o comentando un tema, ¿no? De lo que estoy, desde la fuente bibliográfica que estoy trabajando. El ejercicio hermenéutico en la ficha es un ejercicio que se hace no volver al texto, ¿sí? Porque algunos le dan continuidad al texto en el ejercicio hermenéutico. Entonces, darle continuidad con un tema que no trabajaron en el resumen. O sea, en el resumen debe quedar el texto, en el resumen o en las ideas. Algunos hacen, que digamos que me parece válido también, han hecho un resumen corto, ¿sí? Mostrando una estructura general, y luego en las ideas, cuando se piden ahí las ideas y las hipótesis, ideas y tesis, en las ideas empiezan como a desarrollar esa estructura, ¿no? Que mencionan en el resumen. Entonces es válido porque entonces está ahí en las ideas, está como expresado el resumen, que solamente está como mencionado en términos generales. Pero no se vayan entonces a quedar como mencionando en términos muy generales en el resumen, el texto, y no desarrollarlo, porque es necesario que ustedes desarrollen como esas partes del resumen, ¿no? Entonces, lo más importante mencionarlo, digamos, desde dónde surge, a dónde, con qué sigue y a dónde llega, ¿no? Otra cosa, la forma en la que escriben el resumen, siempre, por favor, refiéranse a un texto que están resumiendo. Es que algunos lo escriben como si estuvieran, está grabando, ¿no? Como si estuvieran
como si fuera el resultado de alguna investigación que hubieran hecho sobre un tema. Entonces, por ejemplo, los prejuicios. Entonces nos dicen, el texto de Gadamer inicia con una revisión de los prejuicios tomada desde la crítica, digamos, que hace a los prejuicios de la idea de la modernidad, sino que es como si hubiera sido el resultado de una investigación. Entonces, los prejuicios son tomados en la modernidad como y ahora se revisan o se resignifican de esta forma, entonces es como si fuera un producto de alguna investigación que estuvieran haciendo, ¿no? Entonces refiéranse al texto, al autor, ¿no? Entonces el autor dice, menciona, parte de aquí, sigue con esto, llega a esto, ¿sí? O sea, en tercera persona. Hablen del texto, hablen del autor. ¿Listo? Y el ejercicio hermenéutico no es la continuidad de algo que les haya faltado en el resumen, sino es la posición que ustedes tengan de ese texto con, digamos, con ayuda de la otra fuente bibliográfica, que la pongan ustedes en juego, ¿no? O algún tema, algún concepto que les llamó la atención, algo propio ahí, o sea, una observación que ustedes quieran hacer, me llamó la atención esto, porque me parece que esto nos permite a nosotros avanzar, o con otro curso, por ejemplo, sí, estoy viendo un curso de tal autor y me parece que entra en diálogo con este texto en esta medida, eso es el ejercicio hermenéutico, ¿listo? Eso, digamos que lo evalúo así, o sea, como no tanto que lo que esté diciendo sea cierto o no, porque pues no es como el espacio para ver si está diciendo, si lo está estructurando digamos, muy adecuadamente, sino que hace el ejercicio hermenéutico, de poner en diálogo, de dialogar, de narrar a partir de algo propio, a partir de otro autor, poner en diálogo o poner en perspectiva con otro autor, ¿listo? Ese es el ejercicio hermenéutico. Bueno, eh, listo. Yo creería que alguna pregunta hasta ahora, algo que quieran ampliar. Recuerden que si no tienen claridad del texto, me pueden consultar por Teams y hacemos una orientación, una sesión. ¿Sí? Si quieren alguna sesión individual, me escriben. Yo siempre, digamos que desde el inicio del curso los he invitado a eso, ¿no? A que si no tienen claridad, porfa me escriban y hagamos una sesión. Entonces revisamos el texto, donde no hay claridad, que ustedes cómo lo están interpretando, yo les doy mi opinión y revisamos esa interpretación que están haciendo. Bueno, entonces esa es la invitación. Bueno, me alegra mucho que hayan podido asistir hoy. Esta grabación queda, queda guardada y se las envío, siempre las dejo en el entorno inicial, ¿no? En el entorno inicial tienen ustedes la programación de todas las webs y también los links de la grabación ahí mismo quedan. Y también se las envío al correo o a veces las dejo en el foro, ¿no? Entonces ahí queda guardada la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? Sí quedó como una idea, ya estamos de todas formas terminando el curso de hermenéutica, quedan dos actividades, así que, bueno, espero que haya quedado claridad en esas cuestiones centrales de la problemática de la hermenéutica, bueno, y que los invite a ustedes y los anime a leer en clave hermenéutica muchos textos y a leer en clave hermenéutica también la realidad. Bueno, es algo que es difícil de escapar porque pues ya está sonando por muchas partes, ¿no? Listo. Entonces, bueno, no siendo más, me despido, les agradezco la asistencia y les deseo una feliz noche. Voy a parar aquí la grabación. Muchísimas gracias. Listo. No, con mucho gusto y bueno, cualquier inquietud ya saben dónde encontrarme en el Teams y o en el correo del curso. Bueno, entonces feliz noche y nos vemos en un próximo encuentro. Que pasen muy buena noche. Gracias por la asistencia. Chao, chao, que estén muy bien.